Y se está trabajando en eso, en la ciudad y todo ese rollo. Y luego hay... Diversidad funcional. Digámoslo, pero ¿y qué tal con la neurodiversidad, oiga? Esto no se mencionaba hasta hace recientemente, a menos los especialistas pues igual ya lo manejaban, pero uno no. Y es que ayer en redes sociales, señora, se manejó que era el día del Asperger. Sí. El 18 Oye, y de que febrero. resulta que ya ni se menciona, porque se considera parte del espectro autista, ¿no? ¿Y por qué no lo conmemoramos? ¿O por qué no se tiene? Bueno, ya es más, ya ni usemos la ¿Sabe palabra. qué? Pero para que nos explique todo esto, nos lo aclare, tenemos a Diego Cabral, director del Grupo de Atención Multidisciplinaria para el Autismo Gama AC. Un aplauso. En esta que va a ser una nueva sección del programa, señora, hoy le damos el banderazgo oficial, digamos, que se llama Neurodiversidad. Neurodiversidad, qué bonito. ¿Cómo estás, Diego? Mucho gusto, muchas gracias, muy bien. Oiga, Pues- compañero, pues primero, ¿por qué debemos de manejar ya la neurodiversidad? Creo que ¿Qué implica? ¿Qué abarca? claro, creo que justo es romper el modelo típico, ya lo hemos entendido desde la orientación sexual. No necesariamente estamos buscando personas normales, ¿no? Cuestionar la normalidad sexual ha quedado ya. Y la en normalidad otro en plano. todo, ¿no? Porque, pues, ¿qué es normal? Justo hacia allá va. Entonces después se cuestiona también esta diversidad funcional, es decir, cómo cada persona requiere distintos apoyos desde la movilidad, desde la necesidad sensorial y después la parte pues neurológica. No sé si se acuerdan ustedes que a mi abuelo todavía le amarraron la mano izquierda Sí. para que escribiera con la derecha. Dios mío, fuercita. claro. ¿No? Lo zurdo, lo siniestro, Exacto. ¿no? Era algo que no se buscaba, teníamos que buscar Lo normal, Lo decían, la derecha, la Exacto. diestra. Que nada más es una forma de funcionar del cerebro. Sí. La lateralidad es una forma de funcionar del cerebro que actualmente ya nadie se cuestiona. Si tienes un hijo diestro, si tienes un hijo zurdo, resultan normal. Y lo que Claro. tendrías que hacer son ajustes para usar la paleta del lado derecho o del lado izquierdo. Claro. Lo mismo sucede con la neurodiversidad. Neurológicamente somos distintos, la manera que tenemos de organizar, de comunicarnos, de relacionarnos con otro, de formar parte del aprendizaje, cada quien lo va a aprender de manera distinta. Efectivamente podemos entender que hay un promedio, pero también hay personas desde el autismo, que sería esta parte de la diversidad o de la neurodiversidad o las neurodivergencias, ya lo platicaremos, en donde justo la manera de relacionarse es distinta, la manera de comunicar y de aprender es otra, sensorialmente pueden ser más sensibles y también tenemos esta otra parte de intereses restringidos o inflexibilidad. El TDAH es otro ejemplo también de la neurodiversidad. La discapacidad intelectual, de repente es que no es inteligente porque no se encuentra dentro del promedio de la inteligencia. Por Dios santo. En una curva de Gauss cada vez más cuestionada, Ajá. con la posibilidad de cuáles son las inteligencias o de qué manera puedes resolver cosas por ti mismo, que me parece mucho más importante. Claro. Ahora, la cosa de por qué ya no entonces se habla de Asperger y qué implicaba o ¿Y quién dentro es de este qué. güey del Asperger? Gracias. Entonces, Híjole. a mí esta parte de la neurodiversidad me apasiona. A ver, y venga. creo que es algo bastante... Casi no se nota. Casi no se nota. Creo que es algo justo, novedoso, me llama la atención. No somos los especialistas los que empezamos a hablar de neurodiversidad. Es la propia comunidad autista la que dice tenemos que entender la neurodiversidad y respetar las distintas formas de comunicar que existe. No tienen que considerarnos desde la discapacidad o desde la posibilidad que decía del capacitismo, es decir, si tiene estas habilidades, entonces pónganlo a escribir. Y era alguien que tiene muchas habilidades, pero a mí lo que me gusta más es dibujar. No, el capacitismo te dice lo que tienes que hacer y para qué eres bueno. Eso es terrible. Y el Asperger sucede desde ahí, en donde el diagnóstico consiste en dificultades sociales, en comunicación e intereses restringidos y repetitivos, pero que tenga un coeficiente intelectual promedio o superior al Y promedio. que normalmente tenían una facultad para algo, entonces ya como lo hicieron muy cinematográfico, dicen... Yo es- quiero ser Asperger. Ay, Sí, ¿cómo para puedo hacerle tocar para ser piano, Asperger, doctor? para tocar el piano, carnal. Fíjese que a mí cuando me hicieron una operación terminando le digo al doctor, oiga, ¿puedo acabando la operación tocar el piano? Me dijo, sí. Le dije, qué bueno, porque yo no sé tocar el piano. Pues sí, para saber. Pero entonces, ¿qué sucede si Entonces, son que Asperger sí, que autismo? no. Justo con algunos el Asperger mitos. lo que sucede son estos intereses restringidos. Hay un interés restringido relacionado o con matemáticas o de repente relacionado con espacio o con animales o con distintas temas. Ajá.
que hacen que la gente se vuelva hiperespecialista en eso. Ah, pero ¿no? porque tienen mucho interés en ello. Porque tiene mucho interés, porque además tiene pocas habilidades sociales y prefieren estar muy Gastar su atentos a lo tiempo que en, está en pasando. otra cosa. Exacto. Entonces, regresando a tu pregunta, disculpa, en el 44 empiezan a hacer el primer estudio de autismo, Leo Kanner, en Estados Unidos, y en el 45 publica Hans Asperger. Hans Asperger es un científico alemán que está trabajando para el régimen nazi, Hijo, qué miedo. identificando cuáles son aquellos niños con habilidades superiores al promedio para que puedan destacar. ¿Qué pasa? Pues, Que en otra Alemania vez. identifican Asperger y en Estados Unidos lo que encuentran es autismo. ¿Cuál es la diferencia? Que los autistas alemanes no vivían más de 5 años. ¿Por qué? Bueno, se los echaban. ¿Eugenesia? Sí. Sí. Los Tal cual. mataban. Esto que digas, es que ¿por qué no existe la discapacidad durante el régimen nazi? Es porque los exterminaban. aniquilaban. Oigan, pues dejémosle de llamar ya Asperger, ¿no? Es el momento, Y yo es creo. y es dentro de la, pertenece a una de Al las espectro gamas autista. del espectro autista, ¿no? Justo, entonces lo que hace la comunidad autista también es, a ver, el Asperger tiene esta implicación histórica que me parece muy importante. Sí, brutal. Esta implicación capacitista, en donde si es Asperger va a poder destacar, pero si es autista no. Entonces queremos, los papás lo decían, ¿cómo le hago para que llegue a ser Asperger? Y no permitían desarrollar todo el potencial y la autodeterminación. Y el otro enfoque importante... Eso quiere decir que ya acabamos. Pero concluye si quieres, Diego, porque termina. Corramos. Tú vas a estar aquí cada semana o cada Gracias, pues no te justo, apures. el dejar de hablar de Asperger es entender la diversidad del autismo y que a partir del autismo podamos ser incluyentes. Que habrá quien todavía se identifique con Asperger, pero podemos ser más amplios y hacer del abanico del autismo una diversidad en la que todos nos representemos. Luego nos Qué padre, platicas, qué ¿no? padre. Exacto, qué son mitos y qué sí son realidades en el autismo. Y, en Y su esto que diversidad. luego se dice por ahí de, es que todos tenemos algo de... Todo esto, hay muchas cosas, señora, muchas cosas de las que hablar en Neurodiversidad. Sus redes, Con Diego, maestro. gracias, Diego. Gracias, pues Sus me pueden redes. encontrar como @GamaMXAC y yo soy @PadiegOK. Muchas gracias. Máster, muchas gracias. Muchas